Amigos y amigas, muy buenas noches. Para mí es un gusto estar nuevamente aquí en ZBR TV Online, la nueva forma de hacer televisión en línea. Les recuerdo que estamos en su programa A Tu Salud con el hashtag A Tu Salud, ATS mayúsculas. Les recuerdo que este programa se transmite todos los miércoles a las 8 de la noche por ZBR TV Online. Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter y en YouTube. Yo soy el doctor Enrique Ayala, soy médico general con maestría en gerontología y sexualidad. A nosotros nos localizan en el TEC 100, en el consultorio 206, Torre 2, al 4423-697866. El día de hoy estoy con un super amigazo y un invitadazo de lujo, el doctor Ramón Barragán. Muchas gracias por venir, doctor. No, gracias a ti por invitarme. Para mí es un placer. Y vamos a iniciar primero que nada agradeciendo a Rodrigo y a Andrea por el espacio que nos dan aquí en ZBR. El día de hoy nos acompaña Julián en la producción. Muchas gracias, Julián, por el apoyo. Y nuevamente agradecerles a todos los que nos ven, porque gracias a ustedes este es su programa. Cada vez vamos siendo más los que nos ven. Cada vez llegamos a más gentes, a más hogares, a más público, tanto del área de la salud como de la no área de la salud. Vamos a empezar por saludar a Julia Mendoza y a Lía Regina, que el día de hoy me acompaña aquí en el estudio. Muchas gracias, amores, por estar conmigo. Vamos a saludar nuevamente a los compañeros de la UMF 13, a los compañeros de la UMF 11 y de Urgencias HGR 1. Gracias por el apoyo, gracias por vernos, gracias por darnos like y seguirnos. Les recuerdo, compártanos por favor en sus redes sociales. También a Inés Mendoza, a Davia Sola, Takenobu Yamaguchi, Grace Ayala, Fer Cui, la doctora Asensio Preciado, Laura Singler, Elizabeth Rangel, Licosa Rodríguez, Rocío Rodríguez, compañeros de BNI Nexos, muchas gracias por acompañarnos, Roberto Ayala, Carla Yadira, Mayra Pin-Up, Fer Limón, Francisco Rodríguez, Max RL, Lyoji Yamaguchi, muchas gracias. La verdad es que cada vez vamos siendo más los que nos ven. Y el día de hoy vamos a tratar un tema súper importante con el doctor Ramón Barragán Jaime. Él es médico general por la Universidad de La Salle y especialista en cirugía general también por la Universidad de La Salle. Vamos a hablar sobre reflujo, doctor. Tantos mitos, tantas creencias, tantos miedos que hay sobre el reflujo, que me gustaría, si es posible, iniciar porque nos diera una definición que entendamos. Mira, el reflujo, aparte de las definiciones técnicas, ¿sí? Es el paso anómalo, ¿sí? O el regreso del contenido del estómago hacia el esófago. Okay. O sea, tiene que ser o sea, del esófago hacia abajo, hacia el estómago, que tiene un movimiento, sí tiene que ser en un solo sentido. Cuando se encuentra en otro sentido, o en el otro sentido, en el sentido contrario, podemos llamarle un reflujo, ¿no? Okay. ¿Sí? Digo, existe un reflujo que es normal, vamos a poner, si te comes unos tacos de carnitas a las 3 de la mañana, pues obviamente si te acuestas vas a tener algo de reflujo. Eso es normal, ¿sí? Eso es hasta cierto punto normal. Lo anormal es que tengas 3 o 4 de esos episodios en una semana. ¿Sí? 3 o 4 en una semana. O sea, levanten la mano a quien no tiene 3 o 4 en una semana, señores. Ajá, yo creo que aquí de muchos ya salieron, para empezar mi esposa. Oiga, pues esto es importante y creo que entonces está mal diagnosticado, doctor. Sí, realmente sí está mal diagnosticado. ¿Sí? El reflujo está mal diagnosticado y tenemos, digo, hay veces, hay un mito, ¿no? O sea, por ejemplo, hernia yatal. Hernia yatal es igual a reflujo. Eso no es cierto. Wow. Sí, exacto. Eso es muy importante. O sea, vamos a poner de 100 personas, 40 de estas personas van a tener hernia yatal. Nunca se dan cuenta. ¿Sí? De esas 40 personas, si lo tomamos como el 100%, el 30% van a tener hernia yatal y reflujo. ¿Sí? Y de esos 30% vamos a poner esas 7 personas, ¿sí? La mayor parte de ellas responden a tratamiento médico y el otro 2% a tratamiento quirúrgico, ¿no? Sí, ese es muy importante decirlo. O sea, nosotros no debemos de operar hernias yatales, lo que debemos de operar es el reflujo, ¿sí? A menos de que sea una hernia, sí, a menos de que sea una hernia muy grande, sí, en ese momento pues sí se opera, ¿no? Porque estando la mayor parte o una parte grande del fundus en el tórax, pues obviamente
hay trastornos que se tienen, por ejemplo, hipo, etcétera, ¿no? Pero realmente si es una hernia hiatal pequeña, o sea, esa no se opera, y de hecho hay veces hasta que son hallazgos, ¿no? O sea, radiológicos, etcétera, y realmente no tiene ninguna implicación clínica, ¿no? Oiga, súper importante esta situación de que no todas las hernias hiatales se operan. No, porque cuánta gente no llega al consultorio diciendo, quiero que me operen mi hernia hiatal. Exacto. Wow. Mira, se confunde mucho, o sea, la hernia hiatal, o sea, tipo 1 por deslizamiento, ¿sí? Es el que se sube el estómago un poco hacia el esófago. Si no hay reflujo, ¿sí? O sea, no hay por qué operarlo. Si hay reflujo, sí, porque la hernia persevera el reflujo. Porque el reflujo es el que causa el daño. Exacto, el reflujo es el que causa el daño. Si el esfínter esofágico inferior está normotenso, vamos a poner, o normotónico, o con una buena presión, ¿sí? O sea, no hay por qué operarlo. Entonces, estamos entendiendo que el reflujo es que de mi estómago no se vaya para abajo, sino se vaya hacia arriba, hacia mi tubo que se llama esófago. Exacto. Y entonces ahí se va a ir, puede ser comida, puede ser ácido del estómago. ¿Y gas también, doctor? No, los eructos tienen otra situación. A veces los eructos, sí, es el producto, vamos a poner bioquímico, sí, del ácido clorhídrico reaccionando, o sea, y algunos de los complementos, por ejemplo, enzimas como la pepsina, etcétera, digiriendo los alimentos. Entonces, algunas veces estas reacciones químicas producen gas. ¿Sí? Este gas que se produce o que nosotros estamos ingiriendo cuando comemos, ¿sí? Este gas que se produce, pues tiene que salir por algún momento. Exacto. ¿Sí? Y por algún lugar. Por algún lugar. Sí, puede ser que salga por abajo, puede ser que salga por arriba, sí. ¿No? Lo más lo más normal es que después de esta ingestión o digamos procesos bioquímicos, sí, en el estómago se distienda y tengamos ¿cómo se llama? Eructos que salgan por arriba sin contenido ácido, sin contenido, sí, eso es. Ahora, no es lo mismo la regurgitación que tienen los bebés cuando están eructando, etcétera. Sí, no es lo mismo que reflujo. Sí, exacto. O sea, son dos cosas muy distintas. No es lo mismo que tú que estés en una comida no sé, de lo que tú quieras, estás platicando, etcétera, y te estás comiendo un caldo y de repente, o sea, por la misma plática y todo esto, estás ingiriendo aire. Claro, por supuesto. Junto con la comida, entonces ese aire queda atrapado ahí y de repente hay un eructo, ¿sí? O sea, eso es hasta cierto punto normal, ¿sí? Okay. Cuando no es normal la salida, pues cuando ya no estamos comiendo, ya estamos en el periodo de reposo, etcétera, y eso lo que nos hace es de que se regresa el alimento o el contenido ácido. Lo más peligroso es el contenido ácido, ¿sí? Que tenga. De ahí salen algunas cosas que se llama, por ejemplo, síntomas que se llaman pirosis, ¿sí? Que es el ardor que tienes en el tórax, vamos a ponerlo así, ¿sí? Duele el tórax. Hay veces que incluso el esófago, pues, por tratar de defenderse, hace un espasmo, ¿sí? Y ese espasmo duele incluso como un infarto. Eso es muy importante. Doc, pero antes de eso, para no perdernos, doctor, vamos. Porque aquí nos ven tanto gente que es de medicina como no es de medicina. ¿A quién le da más, doctor? ¿Hombres o mujeres? Mira, digo, hace muchos años. Sí, eso es a lo que iba, exactamente. Hace muchos años estábamos, o sea, 3-1, o sea, ¿qué significa? 3 hombres por una mujer, ¿no? Era mucho más frecuente en el hombre que en la mujer. ¿Y ahora? ¿Sí? Y ahora estamos casi 1 a 1, ¿no? Sí, o sea, sí, la verdad es que sí. Mira, creo que en algunas partes está subdiagnosticado y en otras partes está sobrediagnosticado. Muy importante. Sí, o sea, ¿qué significa esto? Algunas veces, o sea, creemos que todo es reflujo, ¿sí? Vamos a ponerlo así, y algunas veces dejamos de diagnosticar lo que es el reflujo, ¿sí? Cuando tratamos de que el paciente, por alguna razón, ¿sí? Vamos a poner, queremos que se opere el paciente por muchas razones, etcétera, podemos sobrediagnosticar el reflujo, ¿sí? Pero lo más grave,
es subdiagnosticarlo, no tanto Claro, sobre por diagnosticarlo. supuesto, Digo, sí puede ser, digo, ninguna cirugía es preventiva, eso te lo digo, todas las cirugías son resolutivas. Excelente. Sí, todas Eso es muy las importante, cirugías son resolutivas. Nosotros como cirujanos y como gastrocirujanos resolvemos problemas, o sea, no los prevenimos, ¿sí? Estamos precisamente, o sea, no tenemos cirugía preventiva, ¿no? O sea, por si te llega a dar, no, o sea, por si te llega a dar piedras en la vesícula, te la quito, no. Por si alguna vez les dijeron que no creo que pase, ¿verdad? No pasa. Oye, tu vesícula ya no funciona, te puede dar piedras dentro de 10 años. Pues, ¿qué tal si no? Ajá. Sí, o sea, venga. O sea, la vesícula cuando esté enferma y está causando dolor, pues hay que quitarla. O sea, tiene piedras, etcétera, inflamada, etcétera, Claro. pues hay que quitarla. Pues mientras hay que dejar ahí las partes donde son. O sea, excepto, digo, por ejemplo, hay algunas, digo, que son locuras, perdón que me meta en camisa de 11 varas. Pero, por ejemplo, digo, cuando iban y ahorita que están con los viajes a Marte y todo eso, ahí sí se hace cirugía profiláctica. Wow. Se quita el apéndice, se quita la vesícula. Pero es por lo mismo que van a... Exacto, y que no llevan un cirujano ahí a la mano para operarlos, ¿no? O sea, ahí sí hay cierta cirugía profiláctica, ¿no? Oh, Sí, eso es muy interesante. Sí, pero también ahí ven si el paciente tiene una historia en su familia de que hayan padecido de estos problemas. Claro. Si han padecido estos problemas, o sea, sí se hace cirugía profiláctica. Si no han padecido de estos problemas en la familia, no. Porque la mayor parte de estos problemas, tanto en la vesícula como en el apéndice, son heredados. Sí. ¿Sí? Digo, por la anatomía y todo eso. Pero estamos hablando del reflujo, entonces no hay digamos, es por si te va a dar reflujo o por si te va a dar cáncer, te tengo que operar. No. Realmente no. O es que te voy a operar de la hernia tal. No, o sea, tienes que realmente operar el reflujo y para eso, pues obviamente tienes que estudiar muy bien al paciente, ¿no? Y hablando de estudiar al paciente, ¿cuáles son los mayores factores de riesgo, doctor, que nos pueden ocasionar esto? Mira, qué bueno que lo tocas, ¿no? La mayor parte de los pacientes responden al tratamiento médico y a la dieta y a las medidas de higiene, ¿sí? O sea, ¿cuáles son? O sea, digo, ya cuando el paciente tiene reflujo y acude contigo porque tiene reflujo, pues ya es un reflujo que hay que tratarlo, ¿sí? Y la mayor parte usamos inhibidores de las bombas de protones, o sea, utilizamos procinéticos y utilizamos antiácidos, ¿no? Eso es bien importante decirlo. El tratamiento del reflujo gastroesofágico no es con un medicamento. ¿Escucharon? Son con 3 medicamentos y bien proporcionados por alguien que sepa de reflujo o un gastroenterólogo, un gastrocirujano, etcétera, que te pueda orientar bien, o sea, acerca del tratamiento. Exacto. Las medidas, la primera es bajar de peso. Sí, o sea, es muy claro, importante. Mantener un peso ideal. Mantener un peso ideal, ¿por qué? Porque el sobrepeso y la obesidad, ¿sí? Al aumentar el peso con la ropa apretada, eso aumenta la presión intraabdominal y eso provoca que también tengamos reflujo, ¿no? 2, o sea, el tipo de comida que tenemos. Hace muchos años, acudimos a un congreso en alguna parte, en el extranjero y estábamos en una mesa de discusión, ¿sí? Y decían, no, es que, ¿cómo se llama? Tener ya esa anomalía, un episodio, 2 episodios de reflujo en un mes. Dije, no, pues en México eso no se da. Digo, es un episodio a la semana. Exacto, o sea, cómete unas enchiladas suizas y vas a ver cómo es. O sea, unos tacos al pastor el viernes, sí, ¿cómo se llama? Con una coca, etcétera. Like, por favor. Like, por favor, sí, 2 calorías son 2 calorías. Y obviamente eso, o sea, te va a provocar reflujo. Claro, la comida mexicana, o sea, y de hecho nosotros tenemos bien curioso, ¿no? Porque nosotros tenemos un paladar muy especial que no se da en todo el mundo. Wow. Sí, o sea, créeme. Algún tiempo estuve trabajando con la compañía Nestlé con respecto a cosas de nutrición y gastroenterología y comentaban en ese entonces, sí, en Nestlé, sí, que era muy difícil
posicionar sus productos en México con los sabores. O sea, se hacen productos específicos con sabores específicos para México. Wow, qué o sea, por interesante. ejemplo, el Nescafé, estos yogurts bebibles, etcétera, tienen un sabor específico para México. O sea, no es el mismo. Si tú vas a Sudamérica, etcétera, y lo pruebas, el sabor es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sabor, ¿sí? Un paladar, ¿sí? Que identifica muchos tipos de sabores, ¿sí? Y tenemos ciertos, por ejemplo, si te has fijado, o sea, y tiene que ver mucho con el tema, ¿sí? El mexicano prefiere los contrastes, ¿sí? Entre ácido y dulce. Y dulce, sí. O sea, que no se da en ninguna otra parte del mundo. Por ejemplo, por decir, hay una comida muy, con muchas especies y más picante que la mexicana, que es la hindú. Digo, realmente la hindú es mucho más picante que la mexicana, ¿sí? Y alguna comida coreana que tiene mucho ajo. Pero siempre mantienen el mismo, ¿cómo se llama? El mismo tono, vamos a poner, de sabores. En México utilizamos mucho el contraste. Sí, variamos mucho. Sí, o sea, por ejemplo, el mole. El mole, sí. Sí, el mole tiene, o sea, picante, pero también es dulce. Sí. Sí, o sea, pues se le pone cacao, bueno, originalmente se le ponía cacao, ahora se le pone chocolate, se le pone chile, algunas abuelitas le ponían piloncillo, sí, o sea, esos contrastes los tenemos mucho en México, pero también eso es lo que nos hace mucho daño. Exactamente, y entonces eso es lo que nos llega a ocasionar también que comamos luego de más, ¿no? O sea, que estemos comiendo. Pues terminamos de comer, ya se nos antojó la gordita, ya se nos antojó la enchiladita, ya se nos antojó el guajolote o pambazo, como en otros lados se les llama, etcétera. Exacto, los pambazos, sí. Exacto. Y, doctor, entonces, para el diagnóstico, ¿están llegando tarde al consultorio? Sí. Mira, hay dos tipos de pacientes, digo, que creo que sí es bien importante decirlo. Aquellos pacientes... Mira, el que te llega, digo, perdón, pero el que te llega como dragón, digo, perdón, por la expresión, sí, o sea, que doctor, es que me regresa y me siento y ya tengo, me da gripa todo, cada mes, o amanezco ronco, o me da otitis, etcétera, o inflamación de los oídos y todo el rollo, sí, ese paciente, pues ya casi lo diagnosticas de la puerta. Sí, o sea, ya le estás, o sea, ya llega el paciente al consultorio y ya le estás dando exacto, su receta, ¿no? Sí, pero hay otro que ese es el más delicado. Claro. Sí, aquel paciente que no se da cuenta que tiene reflujo. Muy importante. Sí, o sea, ese paciente que no se da cuenta que tiene reflujo va a decir, bueno, ¿cómo va a dar cuenta? Sí, claro que sí hay. Pues, o sea, sientes puedes llegar a tener algunos síntomas, ¿sí? O sea, que son cardinales, por ejemplo, hipo. Hipo, wow. Sí, o sea, el paciente que, o sea, después de comer está, ¿sí? Wow. O que tiene muchos eructos, ¿sí? Wow. Que tiene muchos eructos, el que te decía que el dolor del pecho. Que luego llegan a urgencias pensando que es un infarto, ¿sí? Aquel paciente que en las mañanas amanece, o sea, con cierta garraspera, ¿sí? Y de repente pues en el día se le quita, ¿sí? La mayor parte del reflujo pues es en la noche, ¿no? Claro. Entonces, y estos pacientes que son asintomáticos hasta un cierto punto, porque no asocias esos signos ni síntomas con el reflujo, hay veces que van con el médico y es de, pues tienes infección en la garganta, ahí te van tus antivirales, híjole, es que tenía dolor, ahí te dan tus analgésicos, tus AINES, ¿no? Que ya nos dieron más en la torre. Tienen que ir con el experto y también por eso es importante estos programas, porque aquí hay muchos médicos generales, muchos médicos familiares que tenemos que estar ayudando a lo que es la educación médica continua y acercarse con los profesionales para que les hagan un buen estudio y un buen tratamiento. Exacto. ¿Estos pacientes qué estudios se les recomienda, doctor? Mira, estos pacientes, digo, todo el mundo se decanta, y fíjate que eso es algo muy interesante, ¿no? O sea, todo el mundo se decanta o se va por la endoscopía, ¿no? Vamos a hacer la endoscopia al paciente, ¿no? Pum, vale, ya le va la endoscopia. ¿Sí? No, digo, yo creo que se debe de empezar por fases, ¿no? O sea, lo primero que debemos de hacer
sí, es hacer regresar, ahora sí que regresar a las bases, sí, hacerle una serie esófago-gastrodenal, que no es un estudio invasivo y que tampoco es muy caro, sí, hacerle la serie esófago-gastrodenal. Es bien importante que esa serie esófago-gastrodenal o el esofagograma, que también le llamamos, sí, sea en un sitio, entre comillas, serio, sí, donde tengan una mesa que bascule, sí, y que tengan, o sea, que le puedan hacer las maniobras con el Alka-Seltzer o con el sal de uvas, etcétera, para demostrar el reflujo, ¿no? Fíjense, o sea, fíjense qué importante acaba de decir el doctor. Instalaciones adecuadas para las pruebas. Lo voy a tener que decir, doctor, pero luego hay laboratorios patitos en donde no te ponen ni pruebas ni nada, o sea, es de, pues ahí, métete, ajá, ya está, y ya valió. Sí, exacto. Y entonces ahí se pierde un paso, ¿no? Entonces el esofagograma o la serie de esófago-gastrodenal, sí, es importante para diagnosticar las primeras etapas del reflujo. Ahí podemos ver si la conformación, podemos ver si el esófago tiene buen tono, si tiene o sea, aparte de buen tono, si no tiene alguna alteración. Por ejemplo, los pacientes de tu área y los ancianitos llegan a tener reflujo, pero por terciarismos, sí, y esos no hay que darle antiácidos porque ya tienen su producción baja de ácido. Lo que hay que darles a estos pacientes en algún momento son algún tipo de procinéticos como la itropida, porque si les das otros también el corazón se altera, etcétera. O sea, hay algunas situaciones que realmente sí hay que tomar en cuenta, pero eso lo vemos en el esofagograma. Sí, ya después, si ya tenemos diagnosticado el paciente que tiene reflujo, hay que ver cómo está el esófago, ¿no? O sea, si hay alguna alteración del esófago, sí, tanto por dentro, por la mucosa, si ya hay algo de esofagitis, etcétera, o si no hay esofagitis, ¿no? La esofagitis es la irritación del esófago, así es. Y doctor, algo que también me gustaría que nos comentara es, esta irritación nos puede llevar a algo que se llama esófago de Barrett y que está últimamente muy googleado, esa es la realidad. ¿Qué es el esófago de Barrett, doctor? Mira, realmente el esófago de Barrett, sí, es una úlcera a los 2 centímetros por arriba de la unión gastroesofágica. ¿Sí? O sea, no es una alteración de esofagitis, no. Es una úlcera que se encuentra 2 centímetros por arriba. Eso es como lo describió Barrett, ¿sí? Ahorita ya hay algunas variaciones, etcétera, sí, que se puede ver de mucosa ectópica, etcétera, ¿no? Digo, ¿qué es mucosa ectópica? O sea, el esófago no está preparado para recibir ácido. Claro, ¿sí? por supuesto. Tiene un tipo de recubrimiento que nosotros le llamamos epitelio, o sea, distinto al estómago. Sí. Y entonces cuando pasa o sea, ya es crónico el ácido al esófago, ¿sí? El epitelio empieza, o sea, este recubrimiento empieza a cambiar y se empieza a transformar en en algo parecido a el recubrimiento del estómago, tratándose de defender, ¿sí? Entonces esto se llama, es una mucosa ectópica, vamos a ponerlo así, ¿sí? Y esta mucosa ectópica lo que puede producir en algún momento es alguna variación, ¿sí? De el mecanismo de reproducción celular, sí, y producir cáncer, ¿no? Fíjense, es muy importante eso, porque algo que también tengo que tocar aquí, doctor, es que googleamos demasiadas cosas y estamos cayendo en cuestiones pues no realmente gratas en ese aspecto, porque de repente otra cosa que me gustaría que nos comentara usted es que empezamos con estas sensaciones de, se me regresó un poquito la comida, un poquito de eruptos, me irritó, y me echo mi omeprazol. Fíjate que eso está no está mal. Aquí la bronca es cuando sacamos, en Estados Unidos empezó la moda de sacar, pero fíjate que ya lo hicieron bien curioso. Sí, en Estados Unidos, sí, sacaron los BPIs, que son los inhibidores de la bomba de protones, sí, los sacaron de la farmacia, sí, y los mandaron a lo que se llama OTCs. Sí, los OTCs son los medicamentos que se llaman over the counter, ¿sí? O sea, detrás del mostrador o fuera del mostrador, perdón, receta, sí, ¿no? Exacto, que los compras sin receta, sí. También hay BPIs, pero es la mitad de la dosis.
Wow. O sea, por ejemplo, un omeprazol de 20 miligramos te lo venden de 10 miligramos. ¿Para qué? Pues bueno, si tienes una dispepsia por ahí, etcétera, o una alteración que te comiste unas enchiladas suizas, etcétera, ¿sí? Pues te echas tu omeprazol de 10 miligramos y con eso se te baja, ¿no? Ajá. Sí, pero no es la dosis que usualmente tenemos. En México no. No, pues para en nada. México son dosis completas y Sí. encuentras todos los OTCs sin receta, ¿no? Claro, exacto. Y entonces, pues, pasa lo que dices, ¿no? O sea, me lo echo, ¿no? De hecho, yo he encontrado pacientes con apendicitis que dicen, es que me eché 5 omeprazoles y no se me quitó el dolor. Pues, No manches, no. Y entonces cuando ya te llegan complicados, ¿no, amigo? Sí, así llega, es complicado. Cuando el paciente empieza mira, el típico paciente que saca de su bolsa, si su Melox, Levanten la mano, por favor, que nos estén viendo. o su sobrecito de Riopan, ya es el que tienes que darle algún tipo de tratamiento. Voy a hacer una pausa aquí. Todos ustedes que sacaron y se acordaron de que lo traen, van a hacer cita con el doctor Ramón Barragán. Él está en Star Médica, en el consultorio 710, al teléfono 195-9026. Vuelvo a repetir, él está en Star Médica, consultorio 710, al 195-9026. ¿Y por qué digo que todos levantaron la mano? Oye, Doc, es que es típico de que llegas a una fiesta y, ay, me empezó a dar, yo traigo omeprazol, yo traigo Riopan. Sí. Es que, créeme, en México está subdiagnosticado, o sea, vamos a poner, está sobrediagnosticado en algún tipo de pacientes y está subdiagnosticado en otros pacientes. ¿Cuáles son los que están subdiagnosticados? En estos que dices, ¿no? Que traen en la bolsa o en el saco, traen su sobrecito de Riopan o su botellita o el Pepto-Bismol, ¿no? El Pepto-Bismol. El Pepto-Bismol. Sí. O sea, lo traen ahí y cuando tienen estos problemas, o sea, ya son pacientes que ya son crónicos, sí, etcétera, lo van trayendo y se lo van tomando, ¿no? Exacto. ¿Sí? Y siempre tú pregunta yo creo que un 99, me puedo equivocar, pero un 99.9% de los pacientes tienen un omeprazol, un lansoprazol en su casa. Claro. Sí. Todos tienen eso. Sí. Exacto. No me preguntes cómo ha llegado ahí, pero ahí está. Pero ahí está. Sí, exacto. Y se lo toman para el dolor, para el no sé qué, para el no sé cuánto, si les duele la panza, etcétera, se lo están tomando, ¿no? Eso, obviamente, ya cuando te llegan ese tipo de pacientes, cuando ya no tienen cierto control, etcétera, pues ahí es una complicación, ¿no? Claro. O sea, el reflujo puede pasar, puede suceder que haya tanto reflujo, y que haya mucha esofagitis, que empiece a haber fibrosis y se cierre, ¿sí? O sea, entonces se cierra el esófago, hay estenosis péptica del esófago y eso hay que ¿cómo se llama? Dilatar el esófago. Ya es delicado porque puedes incluso al estar duro el esófago, etcétera, y pasar el dilatador, pues puedes romper el esófago y eso es una complicación terrible gastrointestinal, que puede llegar a terminar hasta en una esofagectomía, ¿no? O sea, quitar el esófago completo. Oye, Doc, una preguntota. ¿Qué tanto influye el fumar en esta enfermedad? ¡Híjole! Antes de eso, hazte más para acá porque te me estás alejando mucho. Perdón. Sí, ya, estoy corriendo. No, mira, híjole. Parte de las medidas higiénicas que estábamos ahí, bajar de peso, dejar de fumar. Dejar de fumar. Dejen de fumar, en serio. Yo soy anti-tabaco, por favor. Mira, yo también. No, yo fumé durante, vamos a confesar los pecados, ¿no? Durante la universidad fumé, bastantito, etcétera, pero ya después de empezar, ya cuando empecé la especialidad, y estaba yo en el posgrado de la especialidad y ver todas las complicaciones gastrointestinales que llegamos a tener por el tabaco, o los pacientes que no sé por qué. En el periodo que yo hice la especialidad, era el periodo donde empezábamos a recibir los pacientes crónicos de tabaquismo. Wow. ¿Sí? ¿Qué significa esto? En los 60s y 70s había hasta médicos que fumaban en el hospital. Sí, claro. De hecho, sí, hay fotografías donde pasaba una enfermera y vendía cigarros en el hospital, ¿no? Sí, o sea, el tabaco era permitido. Era visto bien. Era visto bien, etcétera. O sea, era muy curioso, ¿no?
Sí, y de esa época de los 60s y 70s, en los 80s y 90s empezamos a recibir este tipo de pacientes con cáncer de laringe, con cáncer en los pulmones, con cáncer gástricos, sobre todo también con cáncer esofágico, ¿no? Claro. O sea, obviamente también en vejiga y en algunas otras situaciones que es donde da esto. Entonces, desde ahí dejé de fumar. No, sí, Sí, ya sí, después de la especialidad dejé de fumar, o sea, completamente, ¿no? Creo que es un hábito que sí debemos de empezar a erradicar. Y gracias a Dios los espacios se están reduciendo sí. cada vez más a los fumadores y no fumadores, ¿no? Ujú. Sí, respetando a los no fumadores, Claro. porque respirar el tabaco sin el filtro, sí, o sea, la combustión del tabaco sin el filtro Es peor, sí. es peor, Exacto. pero bueno, sí, dejar de fumar también es una de las medidas higiénicas que nosotros les pedimos a los pacientes, ¿no? Y Doc, lo que siempre dicen, ¿y puedo tomar alcohol? Mira, qué bueno que lo mencionas, el vino tinto Escuchen. y los destilados son los peores para el reflujo. Vino tinto y destilados. Exacto. Yo soy muy ignorante. ¿Cuáles son los destilados, doctor, por favor? Los destilados, por ejemplo, es los destilados, el whisky, Ajá. el ron, sí, Órale. todas estas bebidas son el vodka, etcétera, que son las que más están en boga, digámoslo Ajá. así, etcétera, son destilados y son los que pueden llegar a provocar reflujo. ¿Sí? Y el vino, y sobre todo el vino tinto, el vino blanco no Wow. tanto, ¿no? Pero el vino tinto sí es, o sea, La terrible, muerte. terrible por los taninos que se tienen. Yo les digo a mis pacientes que luego doy indicaciones medias fifís, hablando del tema, medias fifís. ¿Por qué? Porque yo les recomiendo a mis pacientes cuando me dicen, oiga doctor, ¿puedo tomar? Digo, sí puedes tomar vino, es que digo, tengo cenas o tengo esto, etcétera. ¿Puedo tomar vino? Digo, sí puedes tomar vino, pero el vino tiene que ser, o sea, añejo. Okay. Más, o sea, son botellas que te cuestan entre 600 y 800 pesos. O sea, más de 5 años. Por sí. la calidad. Deja la calidad. Ajá. No, porque el añejamiento, o sea, un vino nuevo tiene más taninos, ¿sí? Oh, O ácido wow, tánico importante. que el vino Añejado. añejado. Ujú. Sí, o sea, tiene la misma cantidad. Realmente el alcohol en el vino tinto no es el que te produce el reflujo, sino el ácido tánico. ¿Sí? O sea que ya todo el mundo taninos. vayan a empezar a ahorrar, por favor, para esa Exacto. botellita. Para su botellita, esos son los que menos dan, ¿no? Entonces, Perfecto. esas son mis indicaciones fifís. Entonces, el alcohol sí, van a decir, todo en exceso, obviamente todo en exceso sí está prohibido, digámoslo Claro. así, no es bueno tenerlo en Sí. exceso. Sí, pero sí te puedes tomar 1 o 2 cervezas en la semana. Digo, la cerveza curiosamente, o sea, mueve un poquito más el estómago, produce, o sea, su vaciamiento, etcétera. Sí, Pero vas a una decir, o dos a la semana. 1, 2 a la semana y no tomada en la botella, tomada en vaso. Por lo de el Por gas. el gas, digo, sí, por la espuma. Órale. Sí, así es. Bueno, Sí. fíjense, le pongo gas y bueno, y eso es espuma. Exacto, sí, precisamente ahí la espuma se separa, sí, tú te puedes ingerir el líquido sin que te estés ingiriendo, o sea, la espuma. Wow, ¿Sí? importante. Entonces eso, y tiene que ser un vaso ancho, etcétera, o sea, digo, venga. Pregúntenme, o sea, dice. no, hay tutoriales ahí en YouTube. Pues doctor Ramón Barragán, muchísimas gracias, la verdad es que se nos acaba el tiempo. No, Vuelvo a repetir, el doctor Ramón Barragán está en Star Médica 710 en el teléfono 195-90-26. Doctor, para concluir, valga la redundancia, ¿qué conclusiones nos puede dar en el tema? Mira, yo creo que hay que acudir al médico cuando tenemos las primeras molestias, Ujú. ¿sí? Aunque sean vanas, ¿sí? O sea, Importante. el hipo, oye, es que tengo mucho hipo, ¿no? Etcétera, o sea, después de comer me da hipo, o sea, yo creo que hay que ir al médico, Ujú. atenderse, o sea, Ujú. antes de que sea un problema quirúrgico. ¿sí? Muy importante, importante, sí, y ver un especialista usualmente, Sí. ¿no? Claro que lo puede atender el médico general, sí, o sea, sí lo puede hacer,
pero cuando ya se vuelve rebelde al tratamiento, eso ya debe de acudir, el reflujo ya debe de acudir con un especialista, ¿no? Por supuesto. Porque ya tenemos que ir viendo algunas otras situaciones, ¿no? Y digo, una buena noticia, son pocos los pacientes quirúrgicos, ¿no? O sea, se hace una funduplicatura, sí, o sea, de dos tipos, una funduplicatura de 360 o de 180 grados, digo, dependiendo, eso también depende del tipo de paciente y de los estudios que nosotros hagamos, sí, se debe de realizar el diagnóstico, pero hay muy pocos pacientes, o sea, vamos a poner de 10 pacientes que me llegan al consultorio, si 2 o 3 llegan a necesitar el tratamiento quirúrgico. Ojo, el tratamiento quirúrgico es exactamente igual que el tratamiento de la operación de ojo, ¿sí? Tiene una caducidad. Ah, ¿sí? ok. O sea, bueno, dependiendo también de la persona, del cirujano, del tipo de cirugía, etcétera, sí, digo, en la mayor parte de los pacientes, sí, es de 8 a 10 años. ¿Sí? Hay algunos que les dura toda la vida, ¿sí? Pero hay otros depende cómo se cuide. Exacto, depende cómo se cuide. Hay otros que bajan, y es igual que el bypass, ¿no? O sea, si no dejan de comer porquerías, pues nunca se les va a quitar, ¿no? O sea, digo, perdón, sí, o sea, eso es muy cierto. Sí, o sea, así es, ¿no? Sí, y sí atiéndanse porque sí puede haber, o sea, problemas graves, ¿sí? No todos los pacientes llegan a tener cáncer, no todos los pacientes llegan a tener esófago de Barrett, algunos se van por la fibrosis, etcétera, sí, pero cuando se diagnostican estos problemas, créanme que sí es una complicación ya tener un paciente con esófago de Barrett, o un paciente con cáncer, ¿no? Sí. Pues doctor Ramón Barragán, muchísimas gracias. Es para mí un placer que nos acompañe. Le voy a dejar la invitación abierta y lo vamos a invitar próximamente a otros temas. Vuelvo a repetir, el doctor está en Star Médica, en el consultorio 710, en el 195-9026. Yo soy el doctor Enrique Ayala, con maestría en gerontología y sexualidad. Les recuerdo que nos compartan por favor en sus redes sociales. Les agradezco que nos vean. Recuerden que aquí en ZBR TV Online con el hashtag A Tu Salud, este es su programa, estamos para ustedes. Me despido hasta el próximo miércoles a las 8 de la noche. Tienen una cita con nosotros aquí en ZBR TV Online, cambiando la forma de hacer televisión. Gracias.